Berlín va a ser el epicentro del espionaje mundial durante más de 40 años. Con presencia de 4 potencias ocupantes, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética, la capital alemana se va a convertir en un verdadero hervidero de espías. Hoy nos acercaremos a cómo se vivía aquel momento muy interesante de la historia a través de uno de los casos más espectaculares, la construcción de un gran túnel espía por parte de la CIA por debajo de la frontera de Berlín Oriental. Bienvenidos a la historia jamás contada. Para entender lo que supuso Berlín en el juego del espionaje de la Guerra Fría, tenemos que primero situarnos en el espacio y en el tiempo. Tras la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, el país se vio dividido en zonas de ocupación, además de entregarle una parte del territorio alemán a Polonia y a la Unión Soviética. Aunque fuera el ejército soviético quien tomara la ciudad de Berlín en 1945, al tratarse de la capital alemana, también se dividió en 4 sectores, a pesar de que toda la ciudad se encontraba en el corazón de la zona de ocupación soviética. Esto en realidad tenía una razón de ser. En este momento histórico, las 4 potencias se limitaban a controlar a los alemanes. Para ello, el Consejo de Control Aliado, esto es, la reunión de las 4 potencias, se reunía semanalmente en Berlín para tomar las decisiones oportunas sobre Alemania. Es decir, en 1945 solo existía una Alemania. Sin embargo, esto dejó de ser así desde 1949. Ante la imposibilidad de estadounidenses y soviéticos de ponerse de acuerdo en cómo gobernar una Alemania unida y ocupada, se fundaron 2 repúblicas separadas, cada una de ellas englobada en uno de los 2 bloques antagónicos de la Guerra Fría. En mayo de 1949 se fundó la República Federal Alemana, que incluía los sectores de ocupación estadounidense, francés y británico, además de los sectores de Berlín de estos 3 países. La capital, sin embargo, se estableció en la ciudad de Bonn. En octubre de 1949, por su parte, se fundaría la República Democrática Alemana, esta sí con capital en Berlín Oriental. Desde ese momento, Berlín Occidental se convertiría en una isla capitalista rodeada de un mar comunista. Esta localización privilegiada en el corazón de la Alemania Oriental convertía a Berlín Occidental en el puesto de avanzadilla perfecto para la inteligencia de los países ocupantes durante la Guerra Fría. Durante toda la Guerra Fría, el juego del espionaje se jugaba en 2 ligas, la de la inteligencia humana, mediante agentes, y la de la inteligencia tecnológica. En la primera, los servicios de inteligencia del bloque socialista siempre fueron por delante, mientras que en la segunda, el bloque capitalista siempre llevó la delantera. Ya en los años 40, los estadounidenses sabían perfectamente que no podían apoyarse en los agentes de inteligencia para conocer los planes enemigos, por lo que apostarán cada vez más a la inteligencia tecnológica. Hasta 1948, las comunicaciones de las fuerzas de ocupación soviéticas se transmitían por radio, lo que hacía relativamente sencillo interceptarlas. Sin embargo, desde 1949 esas comunicaciones pasaron a transmitirse únicamente por cables telefónicos de larga distancia. Los occidentales estaban a ciegas, por lo que necesitaban urgentemente saber qué tramaban los soviéticos y los alemanes orientales. La idea era sencilla. Si las comunicaciones soviéticas se transmitían a través de cables telefónicos, lo único que había que hacer era pincharlos. El problema era que estos cables discurrían por debajo de las calles de Berlín Oriental, por lo que no sería fácil acceder a ellos. Para ello, la CIA decidió construir un túnel por debajo de la línea fronteriza, en ese momento todavía sin el muro de Berlín, que aparecería en 1961. La idea podría parecer arriesgada y complicada, pero de hecho ya se había llevado a cabo en la otra ciudad ocupada, en Viena.
Allí, los británicos habían pinchado las líneas telefónicas del sector oriental de la ciudad y escuchaban sus transmisiones. La CIA decidió contar con sus aliados británicos para este proyecto. Los estadounidenses construirían el túnel y los británicos proporcionarían la tecnología de escucha y grabación de las comunicaciones. Esta operación recibiría el nombre en clave de PB Jointly, aunque también por su historia pasaría con el sobrenombre de Operación Gold, Operación Oro. En marzo de 1954, la CIA pagó una generosa suma de dinero por el alquiler durante 10 años de un terreno de 37.000 metros cuadrados en el barrio de Rudow, justo en la frontera entre los dos Berlines. Los detalles del plan se llevaban forjando durante 2 años. William Harvey, jefe del departamento de la CIA encargado de las operaciones especiales, fue puesto al cargo de la operación. Este agente se implicaría tanto en el proyecto que sus compañeros acabarían llamando al túnel el agujero de Harvey. El servicio de inteligencia británico enviaría a Peter Lund a Berlín, quien se había ocupado de las escuchas en la ciudad de Viena hasta ese momento. Para evaluar la viabilidad del proyecto, los occidentales enviaron a un agente a Berlín Oriental para que pinchara una línea telefónica y grabase 15 minutos de conversaciones. Tras evaluar lo grabado, los servicios de inteligencia occidentales constataron lo importante que sería tener permanentemente pinchadas estas líneas. Ese mismo año, Allen Dulles, jefe de la CIA, asignará $6 millones al proyecto, lo que equivaldría a casi $69 millones de la actualidad. En sendas reuniones llevadas a cabo en Londres en octubre y diciembre de 1953, británicos y estadounidenses perfilaron los detalles del plan. La CIA pagaría toda la operación y construiría el túnel, mientras que los británicos proporcionarían la experiencia adquirida en los túneles de Viena en los años anteriores. Se decidió también que las comunicaciones telefónicas grabadas se examinarían en Londres, mientras que las comunicaciones de telex, que deberían ser descodificadas, se examinarían en Washington. También se decidió que habría permanentemente un equipo de expertos en Berlín escuchando las líneas más importantes, para de esta manera recibir la información más sensible de la manera más rápida posible. Para poder procesar toda la información adquirida, se llegaron a emplear a más de 600 traductores y analistas. Uno de los grandes temores de los servicios de inteligencia occidentales era que si contrataban a personal extranjero, personas venidas de países del este, como traductores, era muy posible que los soviéticos infiltraran a un agente doble. Por ello se decidió que el personal empleado en estas operaciones fuera directamente entrenado por los servicios de inteligencia de ambos países. Parecía que todo se estaba planeando con el cuidado y la atención que una operación de este calibre merecía, pero como ocurrirá en numerosas ocasiones durante la Guerra Fría, la inteligencia humana superará a la inteligencia tecnológica. El plan de construcción del túnel espía de Berlín nunca fue secreto. George Blake, agente de inteligencia británico, era una de las 15 personas presentes en las reuniones de Londres donde se decidieron los detalles de la operación. De origen holandés, George Blake había participado en la resistencia de su país contra la ocupación nazi entre 1940 y 1943. En 1944 huyó a Gran Bretaña, donde ingresó en los servicios de inteligencia de este país. En 1948, Blake se encontraba en Corea del Sur, donde había sido destinado por sus superiores. Tras el inicio de la Guerra de Corea, Blake fue capturado por los norcoreanos. En el campamento de prisioneros, Blake se convirtió en agente doble para la KGB. Por lo que sabemos gracias a su enlace en los servicios soviéticos, Sergei Kondrasov, Blake se convirtió por convicción ideológica, no por intereses económicos. Pensaba que estaba en el bando equivocado de la guerra. A su vuelta a Gran Bretaña en 1953, Blake retornó al servicio de inteligencia británico, donde se convertiría en uno de los agentes dobles más valiosos de la KGB durante sus años en activo. Sergei Kondrasov, su enlace en la KGB, fue trasladado a la embajada soviética en Londres únicamente para mantener el contacto con Blake, cuyo nombre en clave era Diamante.
El 12 de febrero de 1954, Blake informaba en persona a Kondrashov sobre el túnel. Los soviéticos iban ya por delante. Sin embargo, el KGB no podía destapar el plan de la CIA sin poner en riesgo a su querido agente Diamante, por lo que debería esperar a la ocasión adecuada para destapar el plan occidental. Tanto la CIA como el SIS sabían perfectamente que el túnel no estaría activo para siempre. Era cuestión de tiempo que los soviéticos o los alemanes orientales lo descubriesen. Podrían ser meses o años, pero antes o después seguramente la operación llegaría a su fin. En abril de 1956, lluvias torrenciales afectaron gravemente a las líneas de comunicación de Berlín Oriental. Varias líneas importantes se cortaron, por lo que debieron de ser reparadas. Los servicios de inteligencia occidentales se enteraron de estos problemas por las escuchas del túnel y cruzaron los dedos para que estas reparaciones no diesen con el túnel espía. Pero no tuvieron suerte. La KGB llevaba desde 1955 esperando el momento adecuado para destapar el túnel occidental y estas reparaciones eran la excusa perfecta para ello. En la madrugada del 21 al 22 de abril, los trabajadores telefónicos de Berlín Oriental llegaban al lugar donde los occidentales habían pinchado los cables. Unas horas más tarde, el túnel quedaba al descubierto, acabando para siempre con la Operación Oro. Durante los meses que el túnel había estado en funcionamiento, había proporcionado 368.000 conversaciones telefónicas en ruso y 75.000 en alemán, además de 18.000 cintas de telex en ruso y 11.000 en alemán. El análisis de toda esta información se demoraría hasta septiembre de 1958. George Blake continuaría su trabajo en otras operaciones hasta 1961. En la primavera de ese año se le llamó a Londres para unas reuniones de alta importancia. Un desertor del KGB había dado su nombre a los servicios de inteligencia británicos. Blake fue detenido, juzgado y condenado a 42 años de cárcel. Si toda esta historia no fuera ya de película, la guinda al pastel la puso el propio Blake. Encerrado en una prisión de máxima seguridad británica, el agente doble puso de su lado a varios reclusos, quienes le ayudarían a escapar de la cárcel en 1966. Blake logró salir del país para dirigirse a la Unión Soviética, donde viviría en Moscú hasta su muerte en el año 2020. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, suscríbete al canal y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones de las novedades. Y si además quieres que te cuente la historia en los lugares donde tuvieron lugar, puedes participar en mis visitas guiadas. Te dejo un link en la descripción con más información al respecto. Hasta la próxima.